buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo y un saludo también a Saúl Muñoz, que es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Pati, muy contento, muy complacido de esta invitación y muy gustoso de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Saúl. Les cuento un poquito quién es Saúl, porque claramente no necesita presentación, pero bueno, vamos a decir que es licenciado en psicología, además es doctor en alta dirección y tiene una maestría en desarrollo organizacional. Tiene cientos de certificaciones también, es catedrático en INESPO, en UNTLA, en VT, en DEC UNAM, en UCC y en UADI. Y es catedrático en el doctorado de CPEM. Tiene más de 20 años de experiencia como directivo en empresas públicas y privadas y más de 16 años como consultor también organizacional, capacitador y coach. Además, bueno, es conferencista, es tallerista y tiene una coautoría del libro La autopista del cambio. También dice que sos coautor de las certificaciones iChange y IDO, y me consta porque es uno de los certificadores míos en la metodología iChange. Así que bueno, bienvenido, Saúl, nuevamente. Hoy nos vas a hablar del presente y del futuro del desarrollo organizacional, bueno, en nuestro país por empezar, y me imagino que también de una manera global, ya que todo está globalizado hoy, ¿no es cierto? Así es un tema muy interesante, sin duda. El desarrollo organizacional ha venido creciendo fuertemente y ha tenido cada día una presencia más importante en el ámbito organizacional. Sin embargo, ha sido complejo que el DEO respecto a su rol dentro de las organizaciones sea claro. Todavía hay mucho que hacer para apuntalar ese quehacer del desarrollo organizacional dentro de las organizaciones. Y esto es en México y esto es en el mundo. Y la llegada de la pandemia pues nos impactó tremendamente. Entonces, por supuesto que es digno de reflexionar sobre lo que implica el desarrollo organizacional hoy día para las organizaciones y lo que el desarrollo organizacional significa para el futuro de las organizaciones. Sí, yo creo que es un tema clave este que trajiste hoy, porque muchos nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con el desarrollo organizacional en las empresas, en medio de toda esta situación de emergencia, de tanta imprevisión, ¿no? Porque no podemos siquiera planear porque estamos todos aprendiendo a medida que caminamos. Entonces, cómo lo ves vos, este presente? ¿Qué te parece este presente? ¿Qué soluciones pueden llegar a tener este presente en el desarrollo organizacional? Muy bien, es un tema que lo podemos tocar desde diferentes aristas. Pensemos primero en las empresas, la cultura de las empresas, la manera en la que las empresas tuvieron que actuar ante esta pandemia en la cual todavía seguimos. Y por supuesto, pues todos los efectos que generó esta pandemia y sigue generando en el ámbito organizacional. Lo que es una realidad es que algo que se veía como quizá una problemática tan fuerte, que es la llegada de la pandemia, pues se convirtió en algo que durante ya muchísimos meses ha seguido causando mucho daño y dolor a la gente y por supuesto a las organizaciones. Entonces, el desarrollo organizacional por esencia trata de cambio y trata de cambio planeado. Y estamos en un mundo bajo una condición turbulenta, vertiginosa, en donde las organizaciones entraron, muchas de ellas o mayoritariamente, en una condición de parálisis organizacional, sin saber qué es lo que estaba pasando. A ver qué pasa, ¿no? Claro. Fue una situación compleja de tal forma que 1 millón de empresas desaparecieron de nuestro país y a la fecha se han logrado generar
cerca de 600,000. De todas maneras, tenemos un déficit de 400,000 empresas que ya no regresaron. Si consideramos que por estadística las empresas para lograr su permanencia pasan más o menos un recorrido de 5 años para que ya podamos decir que son empresas sobrevivientes, es una condición compleja para que logremos ese punto de equilibrio en donde se recupere ese número de empresas independientemente del número tan fuerte de empleados que dejaron de tener una fuente de trabajo constante. Entonces, esta situación, por supuesto, fue muy compleja y el desarrollo organizacional coyunturalmente tuvo un espacio para ser protagonista de todo esto que está pasando, porque es a través del desarrollo organizacional que nosotros ayudamos a las organizaciones a encontrar caminos para solucionar muchas de las problemáticas que se están presentando, para visualizar un mejor futuro, para diagnosticar, para construir escenarios de futuro. Entonces, el desarrollo organizacional hoy más que nunca tiene una presencia fundamental para el quehacer de las organizaciones, sin duda. Sí, sí, yo coincido totalmente, por eso también es un poco el corazón de este programa, ¿no? El poder dar a conocer qué es esto del desarrollo organizacional, que no se confunda con otras tendencias u otras metodologías incluso. Ya estuvimos hablando un poquito de qué era en programas anteriores, así que creo que queda bastante claro los beneficios, lo que implica este desarrollo organizacional en las empresas, justamente en lo que estamos viviendo hoy. Creo que viene como anillo al dedo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El desarrollo organizacional trata de diseñar estrategias que están orientadas a generar cambio. El DOista tiene que ser un actor partícipe muy activo en estos procesos de cambio. Lo peor que le puede pasar a un especialista en desarrollo organizacional es ser expectante de lo que hoy está ocurriendo en las organizaciones. Me parece que nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a todas las organizaciones, aun aquellas que se resisten al cambio, para persuadirlas, convencerlas de que las estrategias de cambio hoy día, en este ámbito turbulento, son verdaderamente necesarias. Entonces, el DOista también tiene que reinventarse. El DOista debe tener un papel protagónico dentro de las organizaciones. Desafortunadamente, no hay muchos DOistas ocupando niveles de mando gerenciales o directivos en las empresas, y si le sumamos a eso el hecho de que los propios empresarios hoy día no entienden con toda claridad qué hace el desarrollo organizacional, vuelve esto pues mucho más complejo. Pero no de que el diseño del futuro trata mucho de lo que estemos analizando ahora y estemos pues poniendo en marcha ya para generar precisamente estrategias de cambio dentro de las organizaciones. No hay duda de que ese es el camino por el que nosotros tenemos que avanzar. Sí, sobre todo explicarles también que el cambio no es malo, en realidad es lo que necesitamos siempre como para poder avanzar. El otro día leí un chiste en un periódico que era de una pareja, ¿no? Y la chica le contaba a la otra chica, dice, ¿por qué te separaste? Y porque estaba todo bien. Y qué locura, ¿no? Porque en realidad lo que necesitamos a veces es conflicto, pero el conflicto bien entendido, esta turbulencia que nos lleva a un cambio, y un cambio para poder mejorar. Y el desarrollo organizacional creo que es la materia perfecta para llevar de la mano a todas las organizaciones a que puedan transitar este cambio que se necesita, ¿no? Sí. Me hiciste recordar a un autor clásico del desarrollo organizacional, ¿no? Como es Kurt Lewin, que nos ha aportado tanto en el ámbito del desarrollo organizacional, como creador del modelo de 3 etapas para el cambio, ¿no? Nada más
nada mejor que Kurt Lewin para decirnos que el status quo es quizá lo más peligroso. Cuando nos quedamos en ese espacio en donde parece que no pasa nada, pero sí está pasando, Claro. si nos quedamos ahí, por supuesto que la competencia llega y nos acaba. Y entonces, ¿qué hace el desarrollo organizacional? Mueve, sacude ese proceso de descongelamiento para poder diseñar una estrategia de cambio gradual que nos lleve a un mejor escenario, pues es parte de lo que hacemos a través del desarrollo organizacional. Quizá, Pati, yo te diría que algo que hoy los deoístas deberíamos de estar preguntándonos es, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué te parece que lo lanzo como pregunta? Para que de una u otra manera, quien nos esté escuchando, pues Claro. haga una aportación al respecto, ¿no? ¿Qué hacer para seguir siendo competitivos en este entorno que es tan turbulento y cambiante? Porque eso es lo que hacemos en desarrollo organizacional. Entonces, las empresas están sufriendo porque perdieron clientes. Por supuesto, porque muchas de ellas tuvieron que cerrar, porque otras están sobreviviendo, algunas de milagro, otras porque han sido muy responsables y han seguido afrontando pagos de nómina, no obstante que por supuesto su captación de ingresos se ha disminuido tremendamente. Pero esas empresas tienen que recuperarse y nosotros tenemos que contribuir para que estas empresas nuevamente regresen a ser empresas competitivas y puedan nuevamente generar fuentes de trabajo, propiciar mayor bienestar para los trabajadores y de una u otra manera encontrar nuevos caminos, nuevos escenarios que nos lleven a ser actores partícipes y activos de estrategias de cambio que contribuyan a la mejora organizacional. Perfecto. Repetí la pregunta para que la vayamos pensando y que el que quiera participar y quiera comentar algo sobre esta pregunta que acaba de lanzar Saúl, lo pueda hacer con total confianza, con total libertad. Claro que sí. Primero que nada, comentar que una cosa es sobrevivir en el entorno organizacional, que es lo que están haciendo muchas empresas. Otras fueron grandes beneficiarias, es un hecho. Hubo sectores que han tenido ingresos como no habían tenido quizá en los últimos años. Podemos hablar de sectores como el farmacéutico, por ejemplo, como laboratorios que empezaron a tener un repunte tremendo, algunos de ellos, pero mayoritariamente como resultado de esta pandemia, pero muchos otros que han sufrido. Entonces, la competitividad trata de exceder expectativas del cliente y la competitividad es la clave para sobrevivir. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer para seguir siendo competitivos en un entorno como el que hoy vivimos, que es turbulento y cambiante? Entornos famosos, entornos VUCA, ¿no? Es correcto. Otro sector que también se vio bastante beneficiado fue el de los seguros. Sí, Eso por también han tenido regalías extraordinarias, inclusive. Pero sí, la mayoría, y yo creo que si las empresas están soportando, digamos, tratando de sobrevivir e incluso pagando nóminas en lo más que puedan, creo que es porque justamente lo que quieren es llegar a sobrevivir y poder encontrar un ritmo nuevo a toda esta situación. No es que, bueno, es hasta donde llegue, sino que hay esas ganas de poder seguir adelante. Y eso creo que es bueno. Y hay empresarios de mucha vocación, hay empresarios que han estado dispuestos a arriesgar parte importante de sus utilidades, parte importante de sus ingresos para seguir apoyando a sus trabajadores. Claro. Hubo también empresarios que rápidamente cerraron y prefirieron quedarse con lo que ya tenían, pero hablemos de muchos de los buenos empresarios, y ahí hablamos de grandes empresas, pero hablamos de muchas empresas medianas que están en este camino y tristemente de otras empresas que también tuvieron que cerrar. Pero muchas empresas han hecho milagros para sobrevivir. Me parece que algo que caracteriza al mexicano es esta solidaridad que nosotros tenemos para encontrar caminos
para reinventarnos en este ámbito en el que hemos vivido, y mucho eso ha ayudado a que las empresas sufran un poco menos. Pero es un hecho que perder al menos 1 millón de empleos es una condición compleja. Ya no se diga el número de muertes que ha habido en el país, que también es una situación verdaderamente... Sí, por supuesto. Esto también ha estado afectando mucho a esto que se conoce ahora en la psicología positiva como el balance vida-trabajo, ¿no? Claro. Porque las condiciones en las que mucha de la gente tuvo que entrar a trabajar y mayoritariamente de forma muy abrupta, nos llevó también a la necesidad de que se improvisaran muchas acciones. Me parece que esta parte del cambio planeado no se dio tal No. cual, pero había que actuar, porque si las organizaciones y las personas no actuaban, entonces la condición hubiera sido mucho más crítica. Pero ahora que empezamos a ver un poco la luz, es el momento de entrar en un acto reflexivo, como lo dice Porter, en una reflexión estratégica, y debemos de empezar a conceptualizar hacia dónde tenemos que llevar a las organizaciones para hacerlas crecer y conducirlas a este escenario de una nueva realidad organizacional en donde podamos recuperar fuentes de empleo, en donde podamos incrementar un poco la calidad de vida de la población y en donde podamos seguir dando soporte personal a la gente, porque hay mucha ansiedad, Pati. La gente está preocupada no solamente por el elemento empleo, toda la gente que tuvo que empezar a trabajar desde su casa, esto que conocemos como el home office o teletrabajo, son condiciones complejas, aunado a ello las pérdidas de vidas humanas que se dieron en las familias. Entonces me parece que en el ámbito del desarrollo organizacional tenemos mucho que hacer, porque nosotros trabajamos con las personas, con los equipos, con la totalidad de la organización y con ayudar a aprovechar el entorno para hacerlo favorable en beneficio de la organización. Sí, eso es lo que la mayoría de las organizaciones se están cuestionando, ¿no? Dicen, bueno, ok, ya me di cuenta que tengo que cambiar. Ahora, ¿cómo hago y para dónde voy? Ese es uno de los grandes interrogantes. Fíjate que las grandes corporaciones han ido definiendo y trazando líneas mucho más claras. Ayer yo estuve en una reunión virtual con una empresa orientada hacia productos de la salud y de higiene, importante, una empresa global, y todos sus trabajadores ya fueron comunicados, obviamente todos los trabajadores administrativos, porque los que están en áreas de producción pues están en el día a día, pero todos sus trabajadores ya fueron comunicados que lo que resta de este año van a seguir trabajando home office. Los bancos van en esa línea. Entonces, las grandes empresas ya trazaron el camino, porque esto ya cambió, Pati. Sí. Esto ya cambió. Y muchas personas están esperando que la condición regrese a la normalidad. Eso ya no es posible. La verdad es que hay una nueva realidad. Tenemos que dar el paso hacia esa nueva realidad y seguir avanzando para empezar a construir juntos ese futuro del desarrollo organizacional. Sí, e incluso también considerar trabajos de forma híbrida, ¿no? Y justamente hablaba con mi socia de eso yo, porque la verdad es que volver a lo de antes va a estar muy difícil, por lo menos dentro de los próximos 5 o 6 años. No quiero aventurar más porque no soy una pitoniza, pero la verdad es que como pinta el panorama, no creo que se pueda volver a lo de antes. Pero sí está esta posibilidad de hacer un trabajo híbrido, ¿no? Gente administrativa trabajando en la tranquilidad de su hogar, por decirlo de alguna manera, pero también seguir avanzando y seguir optimizando esa forma de trabajar.
Y fíjate que te metiste al tema del futuro. Sí, Como siempre. efectivamente. Efectivamente, porque si bien yo diría que de manera un tanto accidentada nos metimos a los esquemas del teletrabajo, pues hoy ya podemos decir que las estrategias de trabajo híbridas van a ser una realidad. Ya son una realidad, pero van a ser una realidad porque podemos hablar de un futuro sustentado en teletrabajo y en telepresencia. Claro. Y es importante para el desarrollo organizacional entender que ya no vamos a estar haciendo el trabajo presencial como lo hacíamos antes, que ahora tendremos que mantener audiencias de manera virtual y audiencias de forma presencial. La educación está cambiando, al menos a nivel superior. Las instituciones ya están diseñando sus modelos híbridos. Es decir, la apuesta en muchas instituciones educativas, sobre todo podría hablarte del sector privado, están apostando a modelos híbridos y las empresas ya encontraron los beneficios también en esta modalidad. ¿Cuántos inmuebles dejaron de rentarse a través de la pandemia? ¿Cuánta gente está trabajando desde sus casas? Y eso nos está llevando a otro escenario que también ocupa Aldeo, y este trata de cómo darle mejores satisfactores a los trabajadores, sobre todo aquellos que están realizando sus actividades por teletrabajo, es decir, vía home office, porque están utilizando sus medios, están utilizando su casa, su energía, muchos de ellos inclusive sus equipos de trabajo, y en países como Colombia esto ya está regulado. Ya el teletrabajo tiene una serie de normativas en donde la gente tiene que estar equipada. Y te quiero decir que muchos bancos, por ejemplo, que mandaron a trabajar home office a sus empleados, los dotaron de escritorio, de equipo, de sillas ergonómicas, y de una u otra manera trataron de atenuar esta situación tan compleja buscando el bienestar de la gente, pero no todos. Muchos los mandaron a su casa y hicieron mucho más trabajo del que estaban realizando de manera presencial, y entonces se les generó una complicación, porque esto implica también un cambio en la cultura de la familia, en donde ahora tienes a los hijos, muchas veces también tienes ahí al esposo, a la pareja, y aparte tienes la presión de tu trabajo, y se volvió un asunto muy complejo que empezó también a generar, por supuesto, enfermedades, estrés, ansiedad en las personas. Torturas. Por supuesto. Sí. Porque es una situación que se hizo muy, muy compleja, ¿no? Entonces, el futuro va para allá, el futuro va para el teletrabajo y el futuro va para la telepresencia también. Pero también hay cosas importantes, Patti, que debemos de considerar. Se debe trabajar en el diseño de soluciones integrales. No podemos seguir trabajando solamente con una sesión vía virtual, cuando las soluciones integrales hoy nos permiten tener control sobre procesos de trabajo. Y esto lo podemos hacer de manera virtual. Y la segunda, se tiene que trabajar mucho sobre la seguridad de la información. También esto es bien importante porque, por supuesto, que hoy día las empresas que ya apuestan hacia la digitalización y hacia las soluciones integrales, hoy día están invirtiendo al menos el 10% de sus recursos para el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas herramientas que den solución a los problemas que tienen las organizaciones, ¿sí? Y eso ya es un gran logro, ¿verdad? Claro. Si esto lo sumamos, por supuesto, a la seguridad de la información, estaremos avanzando. Pero hay algo muy importante, Pati. Los nativos digitales, que es, por supuesto, la generación Z. Los centennials y, por supuesto, los millennials, que ya entraron mucho hacia la era digital. Ellos están transformando al mundo. Y ellos son grandes beneficiarios de lo que hoy está pasando
por esta necesidad del trabajo digital. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Sí? Los deoístas tenemos que reinventarnos. Yo recuerdo cuando inició la pandemia, y es un tema que platicamos mucho, cuando ya habíamos consolidado nuestra primera certificación de iChange y la teníamos lista para trabajar en 32 horas de manera presencial. Sí. Y llega la pandemia y entonces nos reunimos. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacen los deoístas, vamos a reinventarnos. ¿Y qué hicimos? Vamos a empezar a trabajar. ¿Cuándo? Ya. Y empezamos a trabajar en el rediseño. De 4 que trabajamos en este rediseño, solo 1 es millennial. Los otros 3 no somos millennials. Claro. Sin embargo, con todo el sufrimiento que esto representa y todas las complejidades, entramos a conceptualizar y a apoyarnos de desarrolladores que nos empezaron a crear herramientas y plataformas, y hoy nuestras 2 certificaciones están automatizadas. Finas. Y temas que podemos trabajar de manera presencial, de manera digital y bajo un enfoque híbrido, tal como lo necesiten las organizaciones. Esta es una pequeña forma de cómo podemos empezar a hacer las cosas. Y aquí hablamos de 4 emprendedores. Ahora imagínate en el ámbito de las organizaciones lo que podemos hacer, y empezamos a darnos cuenta que la posibilidad está ahí. Y yo digo que la palabra clave es: no seamos simples expectantes, no nos quedemos observando lo que está pasando, no esperemos a que sea un directivo el que nos diga lo que tenemos que hacer. Saquemos ese interés, esa chispa, eso que tiene mucho el deoísta, para proponer a las organizaciones nuevas formas de hacer el trabajo. Por eso el auge de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Justamente, el que poder aportar ideas de todo tipo y seguir adelante. Y esta herramienta iChange que ustedes han creado y que funciona de maravilla, yo la estoy aplicando y la verdad que no puedo dejar de asombrarme, ¿no? Decir cómo simplifica muchas cosas y sin quitar esta parte híbrida también, porque a veces es necesario hacer una pequeña visita y ver las cosas un poco más de cerca, pero sí se puede, sí hay una manera de trabajar el desarrollo organizacional a través de la red, de Internet, y creo que eso es una innovación que han hecho ustedes preciosa, preciosa. Y acá tenemos unos comentarios. Mira, está Alberto Castaño Zorrilla que dice: la innovación dentro del desarrollo organizacional es un factor de cambio sustentable. Después comenta Mónica Ortiz, dice que coincide, Saúl, hay mucho que hacer, el reto para los deoístas, vender la idea en el sentido de que ellos no saben de DO. Claro, hay mucho desconocimiento, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un rato acerca de qué es el desarrollo organizacional y cómo nos puede ayudar, sobre todo y aún en situaciones de pandemia. Hace un rato también habías mencionado los bancos como empresas que han tenido y se están reinventando, y también leí un artículo que decían, bueno, no falta mucho para que los bancos dejen de existir. Ya existe un banco Sabadell, por ejemplo, que es completamente digital, y los otros van hacia ahí, ¿no? Con todas las resistencias de los más grandes a poder manejar todo esto a través de la red. Y el tema seguridad, por supuesto, cobra mucha importancia en esto, porque sí, ahí se manejan datos muy confidenciales e incluso también economía, ¿no? El tema de la seguridad creo que tiene que estar por sobre, no sé si por sobre todas las cosas, pero sí en uno de los puntos principales a trabajar en estas nuevas formas de trabajo. ¿Cómo lo ves? Sí, y es un hecho porque nuestras operaciones bancarias las hacemos ahora con un celular. Claro. Y tenemos la confianza de que son operaciones que se realicen de una manera segura. Si dejo de hacerlas, tengo que romper ese paradigma, porque entonces estoy hablando de mis resistencias. Pero fíjate, el ejemplo de los bancos es muy interesante. Los bancos ya estaban ahí. Los bancos ya estaban preparados para la digitalización.
desde hace tiempo. Lo que pasa Sí. es que nosotros queríamos seguir viendo al ejecutivo de cuenta que nos atendía y ahora la verdad es que todo el trabajo se hace a través de un portal y hacemos cualquier tipo de operación y las hacemos en cualquier momento del día, cosa que no podíamos hacer vía una sucursal. Entonces, los bancos fueron un buen ejemplo de cómo ir en avanzada en esa parte. Quizá la parte compleja, y es en donde entra toda la parte de las soluciones integrales, tiene que ver con las empresas que están dedicadas a la transformación, todas las empresas que producen, porque todas estas empresas que producen, de una u otra manera, hoy día requieren gente, no obstante que sus procesos estén automatizados. Pero recordemos que en el sector automotriz la robótica ya ocupa un factor muy importante dentro de los procesos productivos. Entonces, ¿hacia dónde deben de ir las organizaciones? Hacia la mayor automatización posible. De tal forma que la gente trabaje mucho hacia el desarrollo de nuevas competencias. Hace un rato tú hablabas de trabajo en equipo, hablabas de equipos, nosotros los denominamos de alto impacto. También nosotros hablamos de un liderazgo transformador. La gente todavía le cuesta trabajo visualizar trabajo en equipo virtual. Sí. Seguimos en la idea de que el trabajo en equipo es siempre y cuando estés a mi lado, siempre y cuando estés solamente en la línea de producción, y no necesariamente. Si nosotros automatizamos, si tenemos buenos estándares de calibración, si tenemos procesos eficientes, por supuesto que vamos a seguir necesitando mucha gente, pero los procesos van a ser mucho más ágiles y estaremos avanzando hacia esta nueva concepción de cómo ver a las organizaciones y el desarrollo organizacional a través de sus estrategias de cambio y de mejora seguirá presente y a mí me parece que con una presencia cada vez más fuerte y de mayor impacto dentro de las organizaciones. Cierto es que todavía, hoy día, muchos empresarios piensan que el deoísta es el que organiza una sala, que el deoísta es el que prepara el café, que el deoísta es el que recibe a las personas. Todavía hay mucho que hacer para enseñar a los empresarios todas las bondades que tiene el desarrollo organizacional. Y a mí me parece que es muy sencillo hablarle al empresario de los beneficios del desarrollo organizacional. El empresario normalmente lo que quiere saber es cómo puede acrecentar sus ganancias. Y a través del desarrollo organizacional lo hacemos. La única diferencia es que nosotros trabajamos para hacerlo siempre a través de la gente. Claro. Sí, e incluso hay muchas empresas que tienen como conciencia de que hace falta el desarrollo organizacional, entonces abren áreas de desarrollo organizacional, divinas, pero la gente que está trabajando adentro es como lo que decías vos, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Porque no es solamente apapachar al personal, que ya también lo habíamos mencionado en otro programa, o servir café o hacer reclutamiento, sino tener un enfoque mucho más conciso de lo que significa el desarrollo organizacional. Por supuesto, y pensemos en todos los procesos de cambio. Y ahorita que hablabas de apapachar al personal, pues sí, me acordé mucho, ¿no? Un famoso requerimiento que nos hacen mucho a los deoístas son los talleres de sensibilización, ¿no? O el taller de integración, ¿verdad? Pues termina el evento y tú y yo somos uno mismo y te abrazas. Pero pasan 3 días y la gente sigue con las fricciones, sigue con las diferencias, se sigue peleando, porque hay situaciones de origen mucho más complejas que no se resuelven con el simple apapacho. Exacto. Precisamente hablar de desarrollo organizacional es entrar en las profundidades, entrañas de la organización para identificar en dónde están esos elementos de mejora, esos problemas que se tienen que resolver para trabajar con la gente en las propuestas de soluciones que nos lleven precisamente a visualizar una estrategia de cambio que contribuya a que la gente esté en un mejor estadio, ¿no? También, sí dejar muy claro
que dentro del desarrollo organizacional sí trata de la evaluación del talento, trata del desarrollo del talento, pero trata de la consolidación de los equipos, trata del desarrollo de los líderes, pero también trata del incremento en los procesos productivos, Claro. trata de mejores resultados en el desempeño del trabajo y trata de acompañar a la organización en sus procesos de planeación estratégica, de tal forma que el desarrollo organizacional está presente en toda la organización, en todos los elementos, y es un aliado extraordinario para ayudar a las organizaciones, sin duda. Sí, 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 sí. Algo Sí, algo también importante que hoy debemos de estar haciendo los deoístas es hacer un proceso de reflexión de cómo concebíamos al desarrollo organizacional antes de la pandemia y cómo estamos viendo al desarrollo organizacional todavía durante la pandemia y cómo queremos ver al desarrollo organizacional en el futuro. ¿Por qué comento esto? Porque el especialista, el experto en desarrollo organizacional, también tiene que entrar en un proceso de reinvención, porque si las organizaciones están cambiando y tienen nuevas necesidades, nosotros no nos podemos quedar en los diagnósticos iniciales. Mira, te pongo un ejemplo. Yo lo veo mucho ahora en los procesos de consulta o de consultoría. La manera en la que hacíamos consultoría cambió, pero también cambió la forma en la que cobrábamos, Pati. sí. Y cambió la forma en la que ahora duran las intervenciones. Si antes hablábamos de una estrategia de cambio que podía durar 2 años, hoy las organizaciones quieren empezar a ver resultados ya. 6 meses, como mucho. Si tú les dices que el diagnóstico se los das en 3 meses, la organización te dice que a lo mejor en 3 meses ya se murió. Sí. Entonces, esta es parte de lo que tenemos que visualizar los deoístas. Tenemos que tener una respuesta muy rápida hacia lo que el entorno está demandando. Y mira, hay que pensar un poco, lo acabas de decir, en este escenario VUCA, o hay que verlo en FODA. Hay, por supuesto, hacia el interior, fortalezas y debilidades que debemos de conocer, porque esas potencializan el trabajo de la organización. Pero las amenazas también son una oportunidad impresionante para ayudar a la organización. Y las debilidades son el ámbito que nos ayuda a nosotros a encontrar caminos también para ayudar a la organización a mejorar tremendamente. Entonces, tenemos que estar trabajando constantemente en esto que se llama la investigación-acción. Y si hablamos de acción, tenemos que estar en la indagación constante para estar ayudando a la organización, para saber qué está pasando adentro, pero también para saber qué está pasando en esto que nosotros denominamos el ecosistema y que acuñamos con un acrónimo de ecosistema, en donde el análisis del entorno es fundamental para entender qué es lo que está pasando hacia el exterior y que está presionando a la organización para poder hacer mejores organizaciones y, por supuesto, para poder sobrevivir ante los embates que la competencia, por supuesto, está generando en todos los sectores, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que una de las grandes contras, podría decir, que tiene esto del desarrollo organizacional, es que nosotros cuando empezamos una intervención decimos, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico. Y está tan difundido que el diagnóstico tarda de 3 a 6 meses, que de repente la empresa te dice, no, olvídate, tráeme a otra persona que me resuelva hoy todo, ¿no? Rapidito. Entonces, es fundamental esto que acabas de decir, de que nos tenemos que reinventar, tenemos que buscar la forma de satisfacer a nuestro cliente también. No podemos darle una respuesta tardía, porque eso es como no darle una respuesta prácticamente. Yo le digo mucho sobre todo a mis alumnos, si nosotros queremos hacer negociaciones exitosas, no le digan al empresario que a través de que la gente se integre va a lograr necesariamente dar solución a una problemática. El empresario quiere saber cómo la empresa va a estar mejor, cómo van a empezarse a dar mejores resultados y si es posible, si esas acciones van a contribuir a que haya más rentabilidad dentro de la organización. Cuando nosotros empezamos por decirle a la empresa, trabajemos con la gente,
el empresario lo que nos dice es, pues sí, pero yo trabajo para hacer dinero. Claro. Entonces, por supuesto que nuestro trabajo se hace con la gente. Eso es un hecho. Eso es lo que privilegia el desarrollo organizacional. Pero si primero le decimos al cliente, nosotros te vamos a ayudar a que tu organización sea más competitiva, a que tus procesos sean más efectivos, a que des mejores resultados, a que se presenten menos desperdicios. Y le decimos, pero lo hacemos a través de estrategias en donde la gente nos acompaña. Entonces el empresario ya vio que una inversión a través de una intervención de desarrollo organizacional es algo que vale la pena. Entonces tenemos que quizá redireccionar nuestras estrategias, sobre todo las de negociación, para ser más asertivos, porque el empresario lo que hoy quiere es resultado. Y cuando al empresario le decimos talleres de capacitación, talleres de formación, ellos lo ven como, no como una inversión, ellos lo ven como un gasto. No todos, no debemos quizá generalizar, pero muchos sí lo ven de esa manera y nos cierran entonces el espectro para poder trabajar en el ámbito del desarrollo. Y lo que bien decías, intervenciones ahora mucho más cortas, ágiles y de mayores resultados que beneficien ya a la organización. La organización quiere empezar a ver los cambios ya. No importa que la ruta sea larga, pero el empresario a partir de que invierte quiere empezar a percibir que algo ya está pasando, que en su organización las cosas están mejorando. Eso, Pati, que comentaste, es lo que tenemos que hacer en el ámbito del desarrollo organizacional. Ese es el reinventarnos, ese es aprender a ser más ágiles, a tener una capacidad de respuesta mucho más rápida y a entender que si el entorno ya cambió, que si las organizaciones están cambiando, por supuesto que las intervenciones también tienen que cambiar en su abordaje, e inclusive yo diría muchas de ellas en su filosofía. Claro. Bueno, en definitiva, los empresarios, por supuesto, buscan la rentabilidad, ¿no? Si bien la empresa tiene una misión, una visión, y hay mucho altruismo también en esa parte de la constitución de una empresa, yo siempre les digo en los cursos y en las conferencias que la empresa está hecha de gente. O sea, si no existe la gente, no hay empresa. Entonces, por supuesto que es un recurso, por decirle así, ahora se le llama capital humano también, que es indispensable trabajar con ellos para lograr los cambios que uno necesita. Y esta revolución también de marcos ágiles tiene mucho que ver con esto que estás comentando, ¿no? Necesitamos resultados, aunque sean chiquitos, pero ir viendo el cambio, porque si no lo vemos, no nos convence mucho. Por supuesto, y es entendible. Los empresarios son negociantes y algunos con muchos estudios y por supuesto diseñaron estrategias y lograron grandes resultados, pero muchos fueron pequeños emprendedores que empezaron con un pequeño negocio que se hizo una gran empresa y que ahora tienen grandes organizaciones y algunas de ellas inclusive multinacionales. Pero estos empresarios saben lo que ha costado, por supuesto, consolidar una empresa y cuidan sus recursos. Muchas de ellas cuidan a la gente, pero también cuidan sus recursos. Y en consecuencia, pues debemos de ser aliados a lo que pasa en las organizaciones para poderlos ayudar. Pero fíjate que no nada más es en el ámbito del sector privado. En el sector gobierno hay mucho que hacer. Al sector público hay que verlo también bajo un modelo de negocio feo que ha estigmatizado mucho a muchos servidores públicos que se han enriquecido brutalmente por actos de corrupción. No, hablemos de que si en la administración pública se viera a la administración pública con esa visión de negocio para buscar rentabilidad, productividad, pues por supuesto que la administración pública sería más efectiva de lo que hoy es. Entonces, el desarrollo organizacional tiene la bondad de que nosotros nos podemos meter, como tú bien lo decías, en donde haya una organización, porque no existen las organizaciones sin personas. Y eso es un hecho. Entonces tenemos un espectro de trabajo. Y yo diría, Pati, somos tan pocos los deoístas que tenemos que hacer un trabajo titánico. Ya lo estamos haciendo. Sí. Ya estamos emprendiendo muchas acciones,
nosotros gratamente nos sorprendimos, y cuando hablo de nosotros es el equipo iChange, que somos los que conformamos las metodologías de cambio y de desarrollo organizacional. Imagínate que en plena pandemia el placer de crear la primera certificación en desarrollo organizacional en México y en América Latina. Y no nos hemos atrevido a decir que en el mundo, porque no hemos acabado la exploración, pero es algo que no existía y que hoy ya tenemos. Y qué mejor que por la mejor institución en materia de desarrollo organizacional y cambio que existe en nuestro país, como es el INESCO. Entonces tenemos una metodología que fue resultado de esta pandemia. Entonces, las posibilidades ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar para seguirlas generando. Trabajar. Este es el ser activo y proactivo y no pasivo y simple expectante de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó en mi experiencia de la docencia? Bueno, hubo alumnos que dijeron, yo me doy de baja hasta que pase la pandemia, pues ya llevamos más de un año y la pandemia sigue, y tú bien lo decías, a lo mejor durante 5 años todavía tendremos algunos efectos de lo que hoy está ocurriendo. Sí, no es por ser pesimista, pero bueno, es lo que se ve. Y además, si la pandemia es una condición que se da estadísticamente una vez cada 100 años, evidentemente que no tenemos la experiencia. Nosotros estamos viviendo la pandemia y podemos reescribir mucho. De hecho, estamos escribiendo sobre lo que está pasando ahora con la pandemia. Eso es un hecho. Pero lo que es una realidad es que al principio pensábamos que esto era una cuestión de 2 o 3 meses. Al menos yo lo pensaba de esa manera. Y era muy positivo y decía, no va a haber tantas muertes, esto va a acabar rápidamente. Y después vimos cómo esto empezó a crecer, a crecer, cómo se desarrolló en Europa, cómo empezó a crecer en los Estados Unidos, cómo empezó a darse de una manera desbordada en nuestro país. Y estamos aprendiendo. Ahora, hay que aprender también de esta experiencia, porque algo que nos ocurre mucho, y me parece que esto no es tanto ahora sí de los deoístas, es esa visión fatalista de las cosas. Nuestro país, bien o mal, ha resistido los embates de la pandemia, y somos los mexicanos porque los estamos enfrentando con los empresarios y con cada uno de nosotros que estamos al pie del cañón día a día, y ahí vamos. Y estamos en este proceso ante una condición difícil a nivel mundial, y sin embargo, hay posibilidades de que este país siga saliendo adelante. Y estamos en pandemia platicándolo. Triste sería que hoy estuviéramos hablando de que el 70-80% de las empresas tuvieron que cerrar por esta pandemia, y no. Sí hablamos, al menos hoy día, de 400,000 empresas que ya no se han recuperado. Es un número tremendo. Sí. Pero vamos en el camino. Y me parece que por eso este tema para mí es coyuntural y es bien interesante, porque se engloba mucho en la filosofía de lo que estás manejando, Pati, que es el entorno de las organizaciones, porque es a través de las organizaciones que surge todo. En una organización nacemos, en una organización morimos, y en una organización nos desarrollamos. Entonces, el ámbito de las organizaciones es el que prevalece en el mundo, y debemos, por supuesto, ser parte de este proceso de cambio que estamos viviendo. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Te voy a leer una pregunta y un comentario también. Claro que sí. Que nos ha llegado. Aquí dice Marta González, dice, creo que el DO existirá mientras exista el cambio, o sea, siempre. Sí, Marta, tenés razón. Frase sabia de Marta, ¿eh? Excelente frase, sí, claro. Claro, claro. Y después está Alma Castillo Granados, también, que fue compañera mía en la certificación, dice, ¿cómo poder medir la efectividad del DO cuando se trabaja en una intervención a nivel ecosistema, considerando que son variables externas que no pueden ser controladas? Ok, bueno. Preguntaza. Pero aparte, me metió a un tema muy interesante, porque el día viernes pasado, nosotros estamos en la
trabajando con la primera generación de IDO, de Desarrollo Organizacional Inteligente. Y el viernes pasado presentamos nuestra herramienta Ecosistema, que es una herramienta que hace un diagnóstico, vamos a llamarlo así, del entorno. Y a través de esta herramienta nosotros identificamos cómo la organización está visualizando su entorno en los diferentes factores, por supuesto en el económico, en el político, en el normativo, respecto a la gente, respecto a lo social, respecto a la ética, que es muy importante, y a partir de ahí se identifican datos que son muchos de ellos cualitativos, pero también obtenemos información cuantitativa que nos permite identificar cómo está la organización respecto a ese, por supuesto, respecto a ese ecosistema. ¿Y cómo estamos consolidando nosotros nuestra herramienta de ecosistema? Con el diseño de escenario de futuro. Y lo estamos haciendo a través de la construcción de escenarios de prospectiva. Los escenarios de prospectiva tratan de que a partir del presente nosotros podamos construir 2 o 3 escenarios del futuro, de tal forma que la organización pueda visualizar el mejor futuro para su empresa y poderlo llevar ya al proceso de implementación. Entonces, es una herramienta muy novedosa que nosotros tenemos. Esto fue la herramienta. Respondiendo más concretamente, tenemos que hacer estudios del entorno. Tenemos que identificar los diferentes indicadores que hoy la organización, llámese PIB, llámese tasa de inflación, ¿sí? Llámese moneda de cambio, los diferentes indicadores que afectan a la organización y los diferentes componentes que la presionan para conocer qué es lo que está afuera y con un buen diagnóstico al interior, que nosotros lo hacemos extraordinariamente bien con un estudio de cultura organizacional, poder hacer ese clic que nos permita diseñar y construir esos escenarios de futuro o de prospectiva que lleven a la organización a visualizar cómo se quieren ver en 10 años, pero eso no es suficiente, Pati, porque concebir el futuro a 10 años lo hacemos mucho a través de esta definición de la visión. Los estudios de prospectiva tratan de definir ese escenario de futuro, pero empezar a ejecutarlo ya. Y entonces nosotros lo que hacemos es, trabajamos con un planteamiento que diseñamos a través de algo que llamamos una ruta a seguir. Vamos a verlo como un plan estratégico en donde la empresa traza las acciones concretas con la ayuda del DOIsta para empezar a emprender los cimientos que llevarán a la empresa, ya sea a 10 años, a 8 años, a 5 años, a lograr ese futuro que conceptualizaron previo al estudio que nosotros ya hicimos. Y esto no implica que ahí queda todo, porque seguiremos haciendo, por supuesto, análisis sistemáticos, porque el ambiente hoy es cambiante y turbulento. Y si algo necesitamos hacer es estar atentos a lo que está ocurriendo. Espero haber dado respuesta a lo que nos plantea Alma, ¿verdad? Bien, bien. Aquí dice, bueno, Alma nos deja saludos, Pati y Saúl, excelente ponencia. Y Marta te dice muchas gracias. Qué interesante que es esto. Ya nos quedan 5 minutos y a mí me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con esto que también comentabas, ¿no? El tema de las personas y la capacitación de las personas. Si bien se están, priman el tema de la soft skill, ¿no? Todas las empresas están pidiendo cursos de habilidades blandas para los directivos, para los gerentes, para todo el personal. Pero yo creo que hay algo más que también tienen que reforzar, y yo siempre los incorporo también en el curso, ¿no? En los cursos que pueda dar, que es esta responsabilidad del actuar, del compromiso, pero ya a nivel valores. Si yo estoy esperando que dentro de un tiempo pueda hacerse reuniones de tipo tema a través de la web, ¿no? De hacer equipos virtuales, de poder trabajar de esta forma híbrida,
lo que yo creo que es algo importante que cada persona se comprometa en la puntualidad, en el abrir la cámara. Yo sé que son cosas demasiado básicas quizás, pero vieras cómo cambia esto cuando realmente uno está comprometido y dice, bueno, voy a tener una reunión, me he visto bien, prendo mi cámara, checo bien el micrófono, tengo el tema preparado, me conecto puntualmente, y creo que esas son cosas fundamentales de las cuales todo el mundo se queja, pero nadie la pone muy en evidencia porque eso es lo que hace que no funcionen muchas veces. ¿Cómo lo ves? Es que tocaste un tema bien álgido, porque si lo vemos a través de, sobre todo de las nuevas generaciones, eh, mucho de su actuar es un tanto ya más informal, ¿no? Yo coincido mucho que si voy a tener una reunión, yo quiero estar viendo a la gente. Esa es una realidad. Y me pasa con mis alumnos, yo les pido abran sus cámaras, vamos a dialogar, vamos a charlar, vamos a interactuar. Y como estrategia, les estoy lanzando preguntas cuando tienen las cámaras apagadas, porque el que la cámara esté prendida no es una garantía de que la gente inclusive esté escuchando. Pueden estar en mi clase, Claro. pueden estar haciendo otra cosa en la casa, y cuando yo les lanzo una pregunta y no responden, sé que no estaban siendo atentos. Entonces sí, hay un tema de fondo, y es un tema en donde debemos de trabajar para enseñar a la gente, para llevarlos a una nueva cultura, y es esta cultura digital, en donde tienen que entender que el trabajo es el trabajo, y el trabajo es estar puntual, porque ahora ya no hay pretexto. Aún así tenemos las complejidades, por supuesto, de las conexiones, y eso nos ha jugado bromas a todos. De la nada se interrumpe la comunicación y eso ocurre, pero cuando se te interrumpe 10 veces en el mismo día, ya no es un problema de comunicación, y hay que trabajar mucho en ese sentido. Hay muchas resistencias, hay que ir poco a poco en ese camino, hay que ir avanzando. Yo prefiero ser como los clásicos, como tú bien lo dices, bien, bien presentable, en tiempo, con las previsiones, porque hay algo muy importante. Quien está del otro lado, por supuesto, es la persona más importante. Y darle ese valor es fundamental. Quien hoy nos está escuchando, Patti, ellos son los importantes. Nosotros Exacto. somos el medio. Y nosotros debemos de hacer las cosas bien para poder dar un buen resultado en los demás. Por Si supuesto. nosotros proyectamos este mensaje, seguramente con esa sinergia, como una bola de nieve, iremos contagiando para que la gente empiece a adoptar esta nueva forma de trabajo, que además yo te voy a decir una cosa, a mí me agrada porque estás desde la comodidad de tu oficina o de tu casa, y de una u otra manera no tienes los desplazamientos que hoy teníamos. Yo vivo en el Estado de México, entonces a veces tenía desplazamientos de hora y media, de 2 horas para llegar a un punto, cuando ahora tengo el privilegio de hacerlo desde el interior de mi oficina o de mi casa. Y por supuesto, eso también es algo que de una u otra manera nosotros debemos apreciar y debemos de valorar. Sí, sí, tal cual. Y yo contentísima también porque yo hace años que quería hacer esto también, de aprovechar Internet para llegar a cualquier parte, cualquier rincón del mundo, ¿no? Por Ya supuesto. nos está quedando nada, minuto, hay un par de comentarios aquí. Alma te contestó, dice que muchísimas gracias por tu valiosa respuesta, Saúl. Es justo lo que hay que reconocer como parte de la intervención en este terreno. Luego Marta dice, Patti, muy buen comentario, el trabajo en casa no significa no tener la actitud y el respeto por los demás. Es trabajo y debemos ser puntuales y con la mejor presencia. Sí, es cierto. Yo, mira, ya son las 19, pero no quiero dejar de hacerte una última preguntita, que es, Adelante. ¿qué tiene Saúl que lo quiere tanta gente? Por favor, decime por qué te quiere tanta gente. Híjoles, pues me mueves un poquito la parte afectiva, porque, bueno, escucharlo y si tienes algún referente de que así es, pues es muy grato para mí. ¿Qué tiene Saúl? Ama el desarrollo organizacional. Eh, yo dejé de ser psicólogo para ser deoísta, y tengo el privilegio de que esto me lo reafirmó mi mentor, el doctor Darrelio Castaño, la doctora Graciela Sánchez Bedoya también. Me lo dijo, tú ya no eres, o sea, sí soy en esencia por formación un
psicólogo, pero a mí me atrapó el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional trata de humanismo, trata de generosidad, trata muchas veces de dar sin recibir nada a cambio. Normalmente son muchas las retribuciones y son muchos los beneficios que obtienes, pero yo soy una persona que siempre digo, no antepongas el dinero ante la posibilidad de generar un cambio. El dinero es muy importante, pero la posibilidad de ayudar a otro, por supuesto que es más importante. Yo tuve el privilegio y tengo el privilegio ahora de dedicarme a la docencia en diferentes espacios, y la posibilidad que tienes de sembrar esa semillita, de ayudar a cambiar a otro, de que vean la posibilidad, de ver el crecimiento, Patti, el tuyo, porque fuiste mi alumna, de muchos deoístas que hoy están ocupando posiciones importantes, no solamente en México, en el mundo, y ver que tú contribuiste con un granito de arena. Y no es porque te la creas, sino porque es nuestra pequeña contribución. Pues me parece que es eso, ¿no? Y yo, ahora sí que como dice la frase, en el ámbito del desarrollo organizacional, genio y figura hasta la sepultura. No me cambiará, no cambiaré mi forma de ser, seguirá prevaleciendo la generosidad, el dar, el apoyar, sobre todo ese ser muy humanista, porque se lo aprendí a alguien muy importante, al máximo exponente del desarrollo organizacional en México y en América Latina, al doctor Darbelio Castaño. Él fue un ejemplo de generosidad. Y me parece que si yo puedo ser un 5% de lo que el doctor Darbelio fue, ya con eso valió la pena. Ya vale la pena, exacto, exacto. No, yo te lo pregunto porque vos no sabés la cantidad de comentarios cuando publiqué la publicidad. Me decían, ay, va a estar Saúl, no, es grande, yo lo quiero mucho. Y no me había pasado hasta hoy, digo, wow, cómo lo quieren a mi querido profesor, y es un orgullo también, y además quiero decirte que sos de los consultores que creo que esto es muy importante, que no solo hacen DO, sino que lo viven. Y a vos se te nota realmente. Aquí Marta dice que Saúl es un profesional, objetivo y sumamente claro en sus enseñanzas. Y aunque no quieras, sigue siendo psicólogo. No, yo nunca dije que dejaría de ser psicólogo, ¿no? Nada más que me atrapó. Mira, saqué mi doctorado en alta dirección. Me encanta la alta dirección y lo que representa, pero lo que me atrapó en la vida es el desarrollo organizacional. Es un hecho. Nada más que entendí que había algo más que el de hoy, por eso he seguido mis estudios en otros ámbitos. Pero psicólogo soy, lo amo. Además, ahí conocí al doctor Darbelio, precisamente él fue mi director en la Facultad de Psicología y ahí empezó mi experiencia en todo esto que hoy platicamos. Maravillosa experiencia, y que me consta porque como alumna tuya he tenido la oportunidad de conocerte un poquito y sí, la verdad que sos un gran ser humano para mí. Bien, ya llegamos, ya nos pasamos, pero por favor decinos cómo te encontramos, dónde te encontramos, cómo nos contactamos con vos, por favor. ¿Cómo no? Bueno, mi correo, les doy dos correos, que es saul@consulorgan.com y consulorgan@hotmail, igual.com. Mi página web, para si quieren saber un tanto de las certificaciones y de lo que hacemos, bueno, está primero yo diría la de iChange.mx, ahí van a encontrar toda la información de las certificaciones, y en la de www.consulorgan.com, ahí también pueden encontrar mucha información al respecto. Y les doy mi teléfono porque la verdad es que también yo soy muy abierto a todo. Perfecto. Por ejemplo, yo no tengo un WhatsApp jamás, entonces a veces la gente cree que porque ya me cayó el WhatsApp lo voy a responder en este momento, pero lo que hago es que siempre los dejo ahí, les voy a dar respuesta, pero mi teléfono es el 55 26 90 52 12. Y el fijo ya no lo doy porque yo ya considero que están en desuso. Ya hemos cambiado eso también, por supuesto. Aquí Alma te dice que sos un gran ejemplo para quienes amamos y valoramos tu enseñanza, Saúl.
y ya casi está dejando de ser psicóloga también para ser deoísta por vocación, pasión y convicción. Felicidades a los dos. Y bueno, con esto creo que ya nos podemos ir despidiendo. Hasta la próxima vez, porque va a volver a estar Saúl otra vez con nosotros, con otro de estos temas tan relevantes para las organizaciones, para las compañías en general. Así que muchas gracias, Saúl. Te dejo un beso muy grande. Saludos a todos también. Muchas gracias por acompañarnos. Para todas. ¿Cómo? Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Muchísimas gracias. Saludos y bye bye. Bye.